pacientes hablan de una densidad de las espinas dendríticas disminuidas asociadas a sepsis porque, o sea, se puede presentar esto incluso en ausencia de neuroinfección. Entonces, solamente sepsis y neuroinfección pueden tener toda esta alteración a nivel cerebral y hacen que el paciente pues tenga signos clínicos, digamos, asociados a cefalopatía. Entonces, estos pacientes pueden tener inestabilidad térmica, pueden hacer hipertermia, pueden hacer hipotensión, apneas, bradicardia, pueden hacer ictericia y letargo. ¿Cómo hago una evaluación? Pues la evaluación en los pacientes que, como les dije, siempre tenemos que sospecharlo, es esencial hacer una evaluación completa de sepsis en todos los pacientes que tienen encefalopatía neonatal y más pues si tenemos factores de riesgo. Los pacientes hemocultivos, urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, o sea, en busca del foco, hemograma completo, incluso podemos utilizar, pueden ser útiles proteína C reactiva y procalcitonina. Digamos, estos hallazgos pueden ser normales en neonatos con sepsis, pero no me va a descartar el diagnóstico, entonces tengo que hacer una búsqueda ampliada de acuerdo pues al foco que yo creo. Esos pacientes, ¿cómo se presentan? Pues con irritabilidad principalmente, con alteración, pueden presentar alteración del tono, letargia, y esos pacientes pueden incluso presentar dificultad para, pues en el alertamiento y dificultad para la alimentación. Otra causa de encefalopatía neonatal es la secundaria de alteraciones vasculares. Tenemos el SB neonatal. Es un evento cerebral vasoclusivo que típicamente es tromboembólico y ocurre después de las 20 semanas de edad gestacional y antes del día 28 de edad postnatal. Tenemos una prevalencia de 1 por cada 4.000 a 5.000 recién nacidos y la gran mayoría se presenta en los prematuros tardíos y en los recién nacidos a término. Tenemos que el SB neonatal se ha asociado a varios factores de riesgo, tanto maternos como intraparto. Tenemos que antecedentes maternos de infertilidad, lo nombramos mucho, hay que preguntar mucho esto, preeclampsia, infección intraamniótica, ruptura prematura de membranas prolongada. Esto está asociado a tener una vasculopatía a nivel placentario, a tener un estado proinflamatorio y protrombótico que predispone a que el paciente presente stroke. Otros factores de riesgo están las malformaciones vasculares congénitas, los traumatismos, incluso los catéteres arteriales o los pacientes que han recibido manejo con eco. Tenemos que más de la mitad de los pacientes que tienen ictus isquémico agudo van a presentar síntomas agudos que son hallazgos generalizados con encefalopatía neonatal. Esos pacientes se pueden ver con crisis epilépticas, con un nivel de conciencia alterado y casi la mayoría tienen un tono anormal. Y casi el 30% de estos pacientes van a tener déficit motores focales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Una angioresonancia cerebral y el tratamiento, pues las intervenciones se van a basar en medidas de apoyo y de neuroprotección y si existe una causa cardioembólica, pues será el manejo con anticoagulación. En esta imagen es una angioresonancia. Aquí en la imagen de la D observamos donde está con la flecha, es una obstrucción del flujo de la arteria cerebral media izquierda. En las imágenes de arriba observamos una secuencia de difusión que lo que confirman es todo el edema citotóxico que es típico en SB isquémico. Y acá en esta imagen de acá ya es una imagen como si fuera un control después de muchos días donde se ve la secuela del stroke, que es una área completa degenerada, una degeneración completa. Otra causa dentro de las causas vasculares es la trombosis de senos venosos. Tenemos que la incidencia puede ser de 0.3 a 2.6 por cada 100.000. Hay muchos factores de riesgo, incluidos pues casi los mismos que el anterior, infección intraamniótica, ruptura prematura de membranas, sepsis neonatal, meningoencefalitis, trastornos protrombóticos, deshidratación y cardiopatías congénitas. ¿Cómo se presentan estos pacientes también como encefalopatía? Letargo, alteración del tono, crisis epilépticas y pueden hacer déficit focales, son menos frecuentes que de trastornos trombóticos. Igual el tratamiento, medidas de soporte, los que se presentan, neuroprotección y anticoagulación. En esta imagen
Lo que se ve en la resonancia magnética, como vemos todos señalados por las flechas, son sangrados intraparenquimatosos múltiples. Entonces, si tenemos una resonancia, un paciente con encefalopatía, alteración del estado de la conciencia, le hacemos una resonancia y vemos estos sangrados intraparenquimatosos, lo primero que tenemos que pensar es en una trombosis de senos venosos. Otra causa vascular, una hemorragia intracraneal, es una causa pues, vascular de encefalopatía neonatal. Puede ocurrir en múltiples compartimentos anatómicos. Podemos tener hemorragia epidural, subdural, subaracnoidea, intraparenquimatoso, incluso intraventricular, perdón. La etiología pues puede ser diversa y estos pacientes en las manifestaciones también se manifiestan como pacientes encefalopáticos con alteración del tono, irritabilidad, alteración del estado de alerta, pueden tener crisis epilépticas y los recién nacidos también pueden hacer signos de hipertensión endocraniana, un poco más tardía, pero lo pueden hacer. El diagnóstico es con resonancia cerebral y el tratamiento, medidas de soporte y neurocirugía en algunos casos, pues si se requiere. ¿Qué vemos en estos pacientes? Pues este es un TAC de un recién nacido a término con un trauma craneoencefálico abusivo. Lo que vemos acá son higromas bilaterales en todas las imágenes y finalmente aquí en el apartado A se ve un hematoma subdural frontal derecho agudo. Esto es compatible con trauma craneoencefálico abusivo para tenerlo también en cuenta estos pacientes. Encefalopatía neonatal de causa metabólica. Tenemos que los trastornos metabólicos son causas frecuentes de encefalopatía neonatal y siempre lo tenemos que tener en mente porque se tienen que considerar. Pueden ser secundarios, pueden ser por una manifestación secundaria a un desequilibrio de electrolitos que pueden ser transitorios o a errores innatos del metabolismo. También pueden ser resultados de enfermedades sistémicas, de disfunción orgánica específica, de trastornos endocrinos, trastornos congénitos e incluso de causas iatrogénicas. Tenemos que los trastornos hidroelectrolíticos que están más asociados a encefalopatía, pues pueden ser alteraciones del sodio, del calcio y del magnesio principalmente. La encefalopatía por hipoglicemia, factores de riesgo, sepsis, diabetes materna, policitemia, estrés perinatal, incluso restricción del crecimiento intrauterino. Menos comunes, pero pues que también se tienen que tener en cuenta y sospechar, son errores congénitos del metabolismo, cardiopatías congénitas, hiperinsulinismo congénito y tumores que son secretores de insulina. Si tenemos una hipoglicemia prolongada o recurrente, se pueden causar lesiones cerebrales y déficits neurológicos. Estos pacientes se presentan también como pacientes encefalopáticos con alteración del estado de conciencia, disminución de la alerta, disminución de la succión, pérdida del tono, y pues por eso tenemos que pensar en que puede ser una hipoglicemia. En esta imagen, una secuencia en resonancia magnética en el apartado A es una secuencia en T2 donde se observa a nivel parieto-occipital de manera bilateral que hay una hiperintensidad. Y en una secuencia, en el apartado B, es una secuencia de difusión donde se muestra la misma hiperintensidad parieto-occipital, que esta es la lesión predominante en los pacientes con hipoglicemia, que serían alteración en los lóbulos parieto-occipitales, que eso es lo que vamos a encontrar en un paciente que sospechamos que la hipoglicemia es la causa de encefalopatía, entonces la resonancia es lo que nos mostrará. La hiperbilirubinemia puede causar un espectro de disfunción neurológica. Estos pacientes pueden tener alteración neurológica, pueden tener encefalopatía neonatal, de un espectro leve hasta una encefalopatía aguda y una lesión cerebral que va a ser irreversible. Entonces, pues ya digamos como que ya se tiene más sensibilidad de esto y ya no llegamos el daño neurológico. Sin embargo, si no hay tratamiento, la encefalopatía incluso puede ocurrir, de 1.6 a cada 100.000 nacidos vivos. Y si se genera la lesión a nivel cerebral irreversible, en la resonancia cerebral vamos a ver principalmente una lesión que es en los globos pálidos, pero también pueden afectar otros núcleos profundos del tronco encefálico y del cerebelo. Paciente encefalopático, bilirrubinas elevadas que no fue tratado encefalopático, entonces la causa sería esta, y en la resonancia lo que vamos a observar es esto, se observa hiperintensidad en los globos pálidos de manera bilateral, eso es como lo típico en la resonancia magnética.
Hiperamonemia y encefalopatía hepática. Tenemos que la hiperamonemia y la encefalopatía es una causa poco frecuente de encefalopatía neonatal, pero dentro de los estudios pues se realiza y pues si está hiperamonemia puede ser esta la causa. Tenemos que la encefalopatía hepática aguda puede ser la consecuencia de múltiples lesiones hepáticas, pero el edema cerebral con encefalopatía es una afección que se presenta y se presenta tardíamente. El manejo de nuestros pacientes se da analgesia, ventilación, se tienen que corregir los trastornos metabólicos, las coagulopatías, se utilizar quelantes de amonio y pues la terapia hiperosmolar también. Otra causa son los errores innatos del metabolismo. Tenemos que se presentan o hay que sospecharlo en un paciente que tenga un periodo de bienestar y después el neonato empieza a tener encefalopatía, o sea, alteraciones a nivel del estado de alertamiento, dificultad para alimentarse, alteraciones del tono. Entonces, hay que sospecharlo en estos casos. Resulta de mutaciones de genes que pueden, digamos, codificar enzimas que son las responsables de usar macronutrientes, moléculas pequeñas, que están o genes que están implicados en los trastornos mitocondriales, lisosomales y peroxisomales. La encefalopatía puede ser un síntoma prominente debido a los trastornos que van a resultar porque se acumulan sustancias tóxicas o metabolitos y hacen que el paciente tenga alteración a nivel central. Entonces, los neonatos que desarrollan encefalopatía durante estados catabólicos, durante estados que estén altamente bajo estrés o después de hacer un cambio reciente en la dieta, se tiene que ser examinado para detectar un error innato del metabolismo. Tenemos que considerar trastornos metabólicos si no tenemos un evento intraparto claro. Si tengo una acidosis láctica persistente, una hiperamonemia o hipoglicemia persistente, tengo que pensar en un error innato del metabolismo. Tengo que buscar el examen físico y en la historia clínica antecedentes de mortinatos, que haya presencia de consanguinidad. Al examen físico esos pacientes se pueden presentar con hepatomegalia y otras anomalías congénitas de otros sistemas y también que tengan algún olor particular. Esto nos hace abrir el radar y como causa de encefalopatía buscar los errores innatos del metabolismo. Entonces tenemos que la falla hepática o la enfermedad por errores innatos del metabolismo, existe hiperamonemia. Esto va a llevar a una lesión a nivel, un daño cerebral por inflamación, por estrés osmótico, por estrés oxidativo y también porque aumenta un flujo sanguíneo cerebral. Tenemos que el amonio se va a convertir en glutamina a partir del glutamato y esto va a generar más edema y puede ayudar a que se genere el daño a nivel cerebral. ¿Cómo evalúo esos pacientes? Tenemos que el tamizaje neonatal es una herramienta eficaz y útil pues para los trastornos metabólicos, pero a veces se demora un poquito pues en llegar, por eso tenemos que no esperarlo, sino haberlo sospechado desde antes. Las pruebas de función hepática, realizar amonio si yo sospecho un error innato del metabolismo. Está elevado, me puede sugerir una enfermedad, aminoacidopatías, acidemias orgánicas, y una hiperlactatemia me puede indicar que hay un metabolismo anaeróbico, incluso trastornos del ciclo de pulso. Entonces podría estar asociado a trastornos mitocondriales o incluso otros trastornos de insuficiencia energética. Tenemos que los aminoácidos plasmáticos, solicitarlos también, y los ácidos orgánicos urinarios me pueden ayudar a detectar aminoacidopatías y acidurias orgánicas. Tenemos que, si puedo realizar un perfil de acilcarnitina y niveles de carnitina que están anómalos, me puede sugerir una alteración, un metabolismo alterado de los ácidos grasos. Un parcial de orina, si tengo cetonas, me puede sugerir un trastorno de ácidos grasos, trastornos de la utilización de cetonas u otros trastornos de insuficiencia energética. La resonancia cerebral en nuestros pacientes tienen patrones, cada uno tiene patrones característicos de afección cerebral. En la hiperamonemia sí vamos a ver importante edema cerebral e incluso podemos utilizar espectroscopia por resonancia magnética que me ayuda a mirar algunos metabolitos en las regiones cerebrales pues afectadas. Entonces en esta tabla se describen los patrones de lesión por resonancia magnética en estos pacientes que se pueden clasificar en lesiones de la sustancia gris y lesiones de la sustancia blanca. Entonces en esta imagen
Vemos en la parte de acá las lesiones de la sustancia gris, principalmente están en el núcleo estriado y se ven en el síndrome de Lake o en una acidemia propiónica. Cuando hay una afectación en los globos pálidos, puede ser una afectación pues por una deficiencia de piruvato deshidrogenasa, y cuando hay hiperdensidad en el tálamo puede ser asociado a gangliosidosis GM2 o la enfermedad de Krabbe. También si hay alteración en la sustancia blanca, podemos ver alguno de estos patrones. El mensaje es que cada error innato del metabolismo tiene un patrón específico en la resonancia magnética. O también puede sugerir, según los hallazgos, en la resonancia magnética hay unas condiciones que tienen patrones muy específicos que permiten sospechar cuál es la organela que está disfuncional. Puede haber alteración, desórdenes mitocondriales, también desórdenes a nivel lisosomal o peroxisomal, de acuerdo al patrón que encontremos en la resonancia magnética. Entonces también es importante conocer esto. El tratamiento, líquidos dextrosados, se decía que no proporcionar líquidos excesivamente hipotónicos porque pueden aumentar el edema cerebral, y administrar, pues inicialmente, si sospecho un error innato del metabolismo, pues se deja sin vía enteral, pero cuando se inicia la nutrición, iniciar una nutrición libre de proteínas, y yo estoy considerando que sea un trastorno del ciclo de la urea, una aminoacidopatías o acidurias orgánicas. En cuanto a la encefalopatía neonatal de causa genética, es uno de los principales tipos de encefalopatía neonatal que están infradiagnosticados porque hay falta de datos publicados que digamos, vinculen la predisposición genética con pacientes que nacen con encefalopatía neonatal. Tenemos que el síndrome de Prader-Willi es una de las causas más comunes de encefalopatía neonatal, y los pacientes que tienen hallazgos, o sea, con hallazgos genéticos, presentaron una incidencia significativa mayor de crisis epilépticas, pero que las causas genéticas usualmente tienen una resonancia magnética que está normal. Sin embargo, hay causas genéticas que tienen alteración cerebral estructural, y pues por esos pacientes se presentan como encefalopatía neonatal, como la formación de Andy Walker, o pacientes con holoprosencefalia, que son estructurales genéticas, que tienen alteración en la resonancia y pues que son causantes de encefalopatía neonatal. También hay una encefalopatía neonatal relacionada con medicamentos. Tenemos que tener una exposición a medicamentos prenatales que puedan atravesar la placenta, también exposición prenatal a sustancias ilícitas, alcohol, a medicamentos administrados postnatalmente. Es una causa muy común, pero es una causa reversible de encefalopatía neonatal. Tenemos que el uso materno de antidepresivos durante el embarazo se ha asociado a un riesgo incluso 3 veces mayor de tener los pacientes con encefalopatía neonatal, con alteración pues, del estado de alertamiento. Sin embargo, también el uso de el no tratar la depresión durante el embarazo también se ha asociado con efectos adversos en el recién nacido, como parto prematuro, como bajo peso al nacer, restricción del crecimiento uterino y demás. Tenemos que varios medicamentos que se pueden administrar a la madre durante el periodo neonatal pueden afectar el neonato por vía transplacentaria, incluso por vía pues, de la lactancia materna. Estos medicamentos van a provocar encefalopatía. Estos pacientes van a tener irritabilidad, dificultad para alimentarse, llanto alterado, nerviosismo, pueden tener crisis epilépticas u otros movimientos que son anormales. Algunas de las listas de los medicamentos que se han estudiado que están implicados son los medicamentos anticonvulsivos maternos, los antidepresivos tricíclicos, el litio, los inhibidores de colinesterasa, la levotiroxina, las sustancias ilícitas y la administración de opiáceos. Pueden presentar síndrome de abstinencia neonatal, que se pueden presentar con algunos elementos de encefalopatía neonatal. La encefalopatía neonatal de causa epiléptica. Tenemos que antes las encefalopatías epilépticas eran una lista pues larga, donde se encontraba la encefalopatía epiléptica infantil temprana, la encefalopatía epiléptica mioclónica temprana, la encefalopatía KCNQ2, el síndrome de Dent, que es retraso del desarrollo, epilepsia y diabetes neonatal, y la epilepsia de la infancia con crisis epilépticas focales migratorias. Tenemos que estos síndromes epilépticos pueden presentarse desde el periodo neonatal, como vamos a ver ahora, y 13% de los neonatos que tienen crisis epilépticas
persistentes, pueden tener una epilepsia de inicio neonatal y que esta sea la causa de su encefalopatía. Tenemos que las crisis que duren más de 72 horas, tengo que considerar que sea una encefalopatía epiléptica o pues que tenga una causa metabólica subyacente también. Entonces, en esta imagen es la nueva clasificación unificada de todas las encefalopatías epilépticas del periodo neonatal. Ahorita está bajo el término de encefalopatía epiléptica y el desarrollo. Vemos acá en el eje X, perdón, donde está la edad de presentación, pero solamente en el periodo, neonatal, están en esta franja azul, que en el periodo neonatal solo se presenta la encefalopatía epiléptica del desarrollo de inicio temprano, que puede corresponder a causas tanto genéticas como estructurales. Y los pacientes con encefalopatía epiléptica del desarrollo de inicio neonatal, la semiología son solamente crisis focales. Los pacientes no tienen crisis generalizadas en el periodo neonatal. Entonces tenemos que las crisis epilépticas son un signo común de encefalopatía neonatal. Tanto las crisis como el tratamiento puede contribuir a que el paciente esté en un estado de encefalopatía persistente. Tenemos que el electroencefalograma es esencial para identificar y caracterizar las crisis y que el fondo del trazado me puede proporcionar una información valiosa sobre el grado de encefalopatía y cuál es el pronóstico que tiene este paciente. Entonces, en esta imagen es un electroencefalograma convencional o continuo, donde se muestra el patrón típico de las encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Todos se pueden ver así, o sea, cada una no tiene un patrón específico como vimos en los errores innatos del metabolismo. Entonces vemos que esto es un patrón de estallido-supresión, donde se ven periodos de trazados con descargas, seguidos de actividad plana y nuevamente periodos de trazados con descargas seguidas. Acá, en esta imagen, es el mismo patrón de estallido de supresión, pero es un electroencefalograma de amplitud integrada. Acá en la parte inferior se ve un trazado, que es un trazado continuo normal, mientras que acá en la superior se ve el patrón de estallido de supresión, que era lo que les mostraba ahorita. Entonces, ¿cuál es el abordaje diagnóstico de estos pacientes? Primero, la historia clínica del examen físico detallado, lo que les dije, historia clínica, mirar todos los factores maternos, estados perinatales, el momento del nacimiento, y en el examen físico buscar pues, digamos, algunas alteraciones pues, multiorgánicas o que tienen afectaciones de otros órganos, si tiene hepatomegalia, bueno, una causa que me pueda sugerir, digamos, cuál va a ser la etiología de esta encefalopatía neonatal. Una evaluación clínica y con paraclínicos, una evaluación por neuroimagen, que ya creo que lo vimos en cada una de las causas, y una evaluación también por electroencefalograma de amplitud integrada o electroencefalograma continuo o convencional. Entonces, dentro de la evaluación clínica y paraclínica, tenemos que examinar a estos pacientes. Lo que podemos ver es que pueden tener una alteración del estado, en el nivel de conciencia. Entonces, el tono muscular, esos pacientes usualmente, los con encefalopatía neonatal, están hipotónicos, tienen flexión distal, tienen aumento de los reflejos profundos, la succión puede ser disminuida o incluso puede estar ausente, el reflejo de Moro puede estar incompleto o puede ser ausente, y pueden tener síntomas, signos autonómicos como taquicardia o bradicardia, pueden tener desaturaciones o apneas, y las crisis epilépticas pueden ser focales o multifocales. Entonces, en estos pacientes que yo los evalúo, que tengan una encefalopatía neonatal, usualmente eso es lo que vamos a encontrar, y podemos usar alguna de las escalas para mirar el estado de alertamiento de conciencia, que fue lo que vimos al inicio, la que tengamos pues a la mano o la que utilicemos. En cuanto a la evaluación paraclínica, en estas imágenes, estas tablas muestran, de acuerdo a lo que yo sospecho, qué estudios podría solicitar. Entonces, en todos los pacientes con encefalopatía, primero, examinarlos y hacerlos de manera rutinaria, la medición del perímetro cefálico, mirar a nivel sérico, realizar gases arteriales, lactato, si tengo cómo hacer un panel pues metabólico, hacerle un conteo sanguíneo completo, un hemograma completo, y el tamizaje neonatal. También sugieren que se hagan todo paciente con encefalopatía. Imágenes podemos hacer, pues si lo tenemos de primera mano,
una ecografía transfontanelar y puedo hacer una resonancia magnética o una angioresonancia, pues de acuerdo a la causa que yo sospeche. Y otros estudios que puedo hacer en todos los pacientes con encefalopatía es estudiarlo por medio de un electroencefalograma. Si yo sospecho que la causa es infecciosa, hacer cultivos como vemos ahora, tanto urocultivo como hemocultivo, y también puedo hacer estudios de líquido cefalorraquídeo buscando la causa de la encefalopatía. Si yo sospecho que la causa sea vascular, tengo que hacer un seguimiento del perímetro cefálico de manera diaria, particularmente si es un paciente que documentamos que tenga una hemorragia, estudios pues para estudiar que tengan alteraciones a nivel de la coagulación, y como imagen, si sospecho una causa vascular, hacer una angioresonancia. Si yo sospecho que la causa sea metabólica, pues hacer amonio, piruvato, aminoácidos en plasma, el perfil de acilcarnitina si lo tengo disponible, y los niveles de carnitina también. A nivel genético también, pues todos los pacientes, si sospecho una causa metabólica, debería ser un cariotipo o incluso un exoma, una secuenciación de exoma completo, hacer un uroanálisis o ácidos orgánicos en orina también se deben solicitar, y la imagen de elección pues es la resonancia magnética también. Si yo sospecho que está relacionada la encefalopatía con toxicidad por medicamentos, primero pues tengo que mirar el score de rutina para mirar si no tiene un síndrome de abstinencia neonatal, pues, y de acuerdo a lo que administración de qué medicamento, de qué sustancia ilícita en la madre, puedo hacer sustancias tóxicas en orina, y decía que en meconio también. Si yo sospecho que es una causa pues epiléptica o genética, hacer pues los paneles genéticos también es algo genético para identificar estos pacientes, igual hacer el estudio genético por cariotipo o un panel mitocondrial o demás, pues con el apoyo de genética. En cuanto a la evaluación por electroencefalograma de amplitud integrada o convencional, podemos mirar el trazado de fondo, podemos mirar los ciclos de sueño-vigilia, y podemos mirar la presencia o no de crisis. Entonces, en la imagen de la izquierda, sí, es un estudio, digamos, es un trazado de fondo normal, así se vería un trazado de fondo normal, y las que se ven en la parte derecha son todas las que se pueden encontrar en los pacientes con encefalopatía. Un trazado de fondo discontinuo, con un bajo voltaje, con una estallido supresión, o que tenga que esté plano completamente. En la parte del sueño vigilia, eso es lo que se ve en los pacientes pues sin encefalopatía, y en los pacientes con encefalopatía puedo ver que este ciclo de sueño vigilia sea inmaduro o esté ausente. Y en la presencia de crisis, tenemos en la encefalopatía, puede existir presencia o no de crisis, entonces también las tenemos que buscar. Entonces, esto es lo normal en un paciente sin encefalopatía, y el paciente con encefalopatía que tiene crisis pueden ser, como vemos acá, repetitivos, o incluso ellos pueden estar en un estatus epiléptico. ¿Cómo es el manejo inicial? Tenemos que las etapas iniciales del manejo de todos los pacientes con encefalopatía neonatal, sin importar la etiología, pues que apenas, digamos, estén pensando, son las mismas para la mayoría de los recién nacidos. Básicamente una buena reanimación y unas medidas de soporte. Entonces tenemos que, en cuanto a la temperatura, digamos, hipotermia terapéutica, pues es una encefalopatía hipóxico-isquémica y cumple los criterios pues de inclusión para la terapia. O los otros pacientes que no, pues, porque solamente la encefalopatía neonatal, la hipotermia terapéutica será para los pacientes con encefalopatía de causa hipóxico-isquémica. El resto de los pacientes, mantener la normotermia, y si tiene fiebre, tratar la fiebre. En cuanto a la ventilación, mantener la normocapnia, evitar la hipocapnia. En cuanto a la oxigenación, pues mantener el estado normal de oxigenación, la glucosa, mantener euglicemia, y la presión, mantener los normotensos. ¿Cuáles son las implicaciones para la terapia? Pues tenemos que únicamente la hipotermia neonatal controlada en encefalopatía hipóxico-isquémica. Tengo que detectar la etiología precisa en cada caso de encefalopatía neonatal, porque esto tiene implicaciones para el tratamiento, porque existen unas causas que son tratables, que requiere definirlo rápido para poder tener un manejo óptimo. Todos los neonatos que tengan riesgo de
errores innatos del metabolismo tienen que ser investigados para detectar estos trastornos metabólicos, porque estos pacientes se pueden beneficiar de terapias específicas, como son pacientes que tienen galactosemia, déficit de biotinidasa, acidemias orgánicas, entre otras. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? La plasticidad cerebral es el principal mecanismo neuroprotector. Entonces, digamos, el mensaje está en realizar una rehabilitación temprana. El pronóstico de la encefalopatía neonatal va a depender de la causa, de la gravedad y del manejo de la condición, pero pues este pronóstico puede variar de manera significativa entre todos los casos. Tenemos que 1 de cada 4 o 5 supervivientes de encefalopatía neonatal van a desarrollar parálisis cerebral. Tenemos que la encefalopatía persistente que observamos después en un control de una electroamplitud integrada normal a las 48 horas de vida van a estar asociados con los resultados anormales en el neurodesarrollo, y tenemos que a los 3 meses de edad el paciente persiste con movimientos generales anormales. Estos son altamente predictivos de parálisis cerebral. Para las conclusiones, tenemos que el diagnóstico de encefalopatía neonatal es clínico y se basa en la identificación de un adecuado estado de conciencia acorde para la edad gestacional, por medio del alertamiento, de la reactividad, de los ciclos sueño-vigilia, entre otros. La encefalopatía neonatal es multietológica y va más allá de la encefalopatía hipóxico-isquémica, que el abordaje del diagnóstico diferencial es muy amplio e incluye la realización de paraclínicos, neuroimagen y electroencefalograma, y el tratamiento temprano es la causa, en causas potencialmente tratables, va a favorecer a una mejoría notable en el pronóstico. Muchas gracias. Gracias, Adriana, muy buena la presentación, creo que muy completa. Nosotros habíamos revisado, Cristian, y aprovechando al profesor Cristian, neurólogo, profesor del departamento que está acá, hace 8 días el término de asfixia y encefalopatía hipóxico-isquémica. Si bien ella dice que la principal causa de esa asfixia, en términos, digamos, totales, la encefalopatía neonatal, la asfixia es el 30%, no, si no termina siendo la más frecuente, pero en su porcentaje con relación a todas las causas es la más frecuente, pero en general no. Entonces, por eso hemos quedado que los niños que nos nacen con compromiso neurológico severo, lo llamamos encefalopatía hasta que tengamos claro el diagnóstico de que realmente está asfixiado o tiene una encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, ahí lo que tú comentabas de la historia clínica, las imágenes y todo lo demás, y a veces tenemos que esperar las imágenes para definir un diagnóstico. Es un tema bastante complejo y a mí me preocupa, Cristian, es que cada vez veo más encefalopatía. Está aumentando. Yo no sé, siempre de pronto ha existido, pero estamos más sensibles porque tenemos más uso de la resonancia. Yo no tenía en mi época de entrenamiento tanto uso de resonancia como ahora. Usamos más escanografía, inclusive con todos los daños que eso puede dar. Tenemos más opciones de diagnósticos de tipo metabólico, etcétera. Todo eso está mucho más claro. Y eso, y probablemente el hecho de tener monitoreo del electroencefalograma, la videotelemetría, etcétera, ha ayudado a que tengamos más pronto el diagnóstico. Pero sí hay una sensación, yo no tengo todavía estudio ni estadística de eso, de ese factor. No sé si te sucede lo mismo. Yo no sé si tenga que ver, porque hay muchas más mamás que estamos viendo que usan algún tipo de psicofármacos que tú mencionaste, que son factores de riesgo, medicamentos, tóxicos, todo lo demás que están asociados a esta encefalopatía. Te oímos, Cristian, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, primero felicitar a la doctora Luz Adriana, me parece que es un tema muy retador, vieron que es muy amplio, hablar de encefalopatía es hablar de media neurología neonatal, porque pues es un síndrome muy genérico que tiene múltiples etiologías y cada una con un pronóstico y un tratamiento. Y es un reto ya, pues exponerlo aquí es un asunto, pero enfrentarse al paciente es otro, porque casi, como vieron, cualquier alteración metabólica o enfermedad intercurrente puede dar una encefalopatía, ya sea transitoria o no, y ya sea como síntoma aislado o en el marco de otras alteraciones sistémicas que presente el paciente. Entonces es un reto. Yo creo que tratar de abordarlo con algunos paraclínicos básicos iniciales, apoyarse del electroencefalograma, que ya el electroamplitud integrada es como la ecografía transfrontanelar al lado del paciente y nos permite definir rápidamente si hay un grado de encefalopatía o si hay estatus epiléptico, como vimos. Y yo creo que si bien el tamizaje ha ayudado o va a mejorar a detectar esas condiciones que hemos definido como país que se van a buscar, que es el déficit de biotinidasa, galactosemia
y algunas aminosidopatías, hay un grueso todavía de errores innatos del metabolismo, pues que se van a escapar a ese tamizaje, y que yo creo que hay que tener esa sensibilidad de sospecharlos, porque van a imitar otras condiciones típicas de recién nacido. Y yo creería que parte de ese aumento va de la mano con la posibilidad de hacer electro de amplitud integrada, de tener video electroencefalograma, y yo creo que ya no apresurarse a decir encefalopatía hipóxico-isquémica, sino en un segundo respiro evaluar un poco más el caso y definir si realmente hay los criterios que ya hace 8 días los mencionaron para decir que es una encefalopatía hipóxico-isquémica al marco de una asfixia perinatal. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda en específico. De los participantes, de los conectados, ¿alguna pregunta? Parece que no hay preguntas. Nosotros subutilizamos el electroencefalograma integrado ampliado. Es pacientes que llegan con algún trastorno neurológico, y el estudiante me preguntaba ahora que estábamos revisando asfixia con la R1, si un paciente que hace algún trastorno neurológico varias horas o días después de nacido, ¿cómo lo enfoco? Y uno a veces no tiene la biotelemetría porque está ocupado y todo lo demás. Uno puede usar, sobre todo porque el me preguntaba cómo es el electroencefalograma integrado ampliado, se lo vamos a mostrar todos los docentes apenas tengamos pacientes, que uno puede hacer ese examen y pedir ese equipo para colocarlo en ese paciente que llegó con una sospecha de trastorno neurológico o encefalopatía. Da también muy buena información. O sea, yo sé que Cristian lo acepta, y ese es un elemento clave que nosotros tenemos ahí a disposición y a veces no lo usamos cuando esos pacientes lo requieren. Entonces, para invitarlos a utilizar también ese equipo. Y estamos tomando a todos los pacientes que nos llegan con ese diagnóstico de encefalopatía, que no tenemos claridad si era asfixia o no, los exámenes que se plantearon acá. Estamos tomando amonio, estamos tomando lactato, estamos tomando gases arteriales, mirar con las pruebas hepáticas, y hay que tomar otro tipo de perfil también para buscar metabólicos, y esperaríamos los resultados de las enfermedades metabólicas para tener mejor resultado de eso. No sé, algún comentario. Dale, Viviana. Yo creo que ese es el cierto. Aunque al principio, por ordenador del tiempo que tiene el paciente, la ventana terapéutica, muchos que pueden que no sean no son las herramientas que tenemos. Como yo les decía, desde que incluso ustedes están en unos niveles de baja sensibilidad como estudiantes, allá se pueden arrancar con algo tan simple, entre comillas, que puede ser la escala de SAP, para alertarse que hay una anormalidad del examen neurológico que requiere un poquito más de extensión. Si no tienen gases arteriales, es lo ideal de tenerlo en la primera hora de vida, hacerle una evaluación neurológica simple. Y nosotros que tenemos acá el electroamplitud integrada, no, paciente que nos queda la duda de arrancarlo con su hipotermia terapéutica, al menos en el programa integrado más pronto, porque si el examen neurológico está entre leve y moderado, no me queda tan claro. Una crisis identificada en el electroencefalograma puede ser lo que dispara o arranca la terapéutica. Entre más temprano lo hagamos, mejor también, porque a veces es como que estamos pocos, nos da como susto, o el paciente ingresa, está en encefalopatía, entonces él le va a arrancar el electroencefalograma, que después, ahorita no, pero después nomás darle un botoncito para arrancarle por dentro. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo con Licey, con los estudiantes, no le tengan miedo a tocar los bebés, hay que hacer exámenes neurológicos. Esa es la invitación que está haciendo la doctora Viviana, y creo que en ese sentido nosotros a veces tenemos que llamar a Cristian a que nos haga el examen neurológico, y me parece injusto con Cristian, más ahora que no tiene residente rotando con él. Entonces, nosotros tenemos que hacerle el diagnóstico del examen neurológico y después sí llamarlo a él para que le digamos qué tiene neurológicamente para que lo hayan llamado. Porque a veces hacemos simplemente la interconsulta porque a alguien le pareció que es hipotónico. Yo a veces los miro, Cristian, y los veo normal. ¿Por qué lo llamaron? No sé, porque es que está hipotónico, o la enfermera dijo que no funciona. ¿Y usted qué opina? Entonces es esa invitación probablemente que tenemos que hacer todos a revisar los pacientes. Bueno, muchas gracias. En 8 días tenemos la nueva actividad. No me acuerdo qué es, pero... sí, perdón. Vamos a hablar de enfermedad metabólica ósea a los que están conectados dentro de 8 días. Gracias.
representa Liceo, ¿no?